Hola a todos, mi nombre es Esther, odontóloga, y les doy la bienvenida a OdontoTeach, un espacio para aprender de manera clara y práctica temas fundamentales de odontología. Hoy comenzamos con la clase de Generalidades de Anatomía. La anatomía es la base de toda la medicina, y en especial de la odontología, porque nos ayuda a comprender cómo se organiza el cuerpo humano y cómo cada estructura se relaciona con las demás. En esta primera clase repasaremos conceptos clave que servirán de base para temas más avanzados. Ahora, antes de entrar en detalle, veamos los objetivos de la clase. Primero comprenderemos qué significan los conceptos de anatomía y disección. Luego aprenderemos a diferenciar entre anatomía descriptiva y topográfica. También reconoceremos los planos y posiciones anatómicas, que son la base para entender la organización del cuerpo. A continuación, nos familiarizaremos con la terminología anatómica, aplicada a relaciones, movimientos y huesos. Más adelante, identificaremos las regiones del sistema esquelético. Y finalmente, revisaremos qué son los huesos, sus tipos y los tejidos que los componen. A continuación, abordaremos los conceptos de anatomía y disección, esenciales para comprender la organización y el estudio del organismo. Comencemos con la anatomía. La palabra proviene del griego ana, que significa a través, y tome, que significa corte. Literalmente, anatomía significa cortar a través. Se define como la ciencia que estudia la forma, la estructura y las relaciones de los seres vivos. En medicina y odontología se centra especialmente en el cuerpo humano y en nuestro caso en la cabeza y el cuello. La anatomía es la base para comprender la fisiología, la patología, la clínica y la cirugía. Ahora hablemos de disección. La disección es la técnica fundamental de la anatomía. Consiste en cortar, separar y exponer estructuras de un cadáver o espécimen para su estudio. Aunque hoy en día existen atlas, modelos tridimensionales y recursos digitales, la disección sigue siendo el método más completo para aprender anatomía. Sus objetivos principales son reconocer la disposición espacial de órganos, músculos, nervios y vasos. Diferenciar lo normal de lo patológico. Desarrollar habilidad manual y criterio anatómico, fundamentales en cirugía y odontología. Y fomentar una formación ética y de respeto hacia el cuerpo humano. En resumen, la anatomía es la ciencia y la disección es el método que permite estudiarla en la práctica. En odontología, la disección de cabeza y cuello es clave para comprender los trayectos nerviosos, las relaciones musculares y articulares, la irrigación y la anatomía quirúrgica necesaria para procedimientos como extracciones, colgajos o implantes. A continuación, vamos a diferenciar dos ramas fundamentales de la anatomía, la descriptiva y la topográfica. La anatomía descriptiva, también llamada sistemática, estudia cada órgano o estructura de manera aislada, siguiendo un orden de aparatos o sistemas. Aquí analizamos forma, tamaño, constitución, situación y relaciones inmediatas. Por ejemplo, al estudiar el hueso frontal describimos sus caras, bordes, relieves como la glabela, los arcos superciliares y sus relaciones con los demás huesos del cráneo. En resumen, la anatomía descriptiva nos dice qué es cada estructura. En cambio, la anatomía topográfica o regional estudia el cuerpo por zonas, es decir, el cuello, el tórax, abdomen, cabeza. Su interés principal son las relaciones espaciales entre los órganos de cada región. Es muy utilizada en clínica y cirugía porque nos permite entender lo que encontraremos al explorar o intervenir. En resumen, la anatomía topográfica nos dice dónde están y cómo se relacionan entre sí las estructuras. Veamos sus diferencias clave.
La anatomía descriptiva separa las estructuras por sistemas, es decir, sistema óseo, nervioso o muscular. La topográfica, en cambio, las agrupa por regiones, región frontal, temporal u órbito nasal. La descriptiva describe la forma, es decir, caras, bordes y accidentes. Por ejemplo, en el frontal, la escama o el arco superciliar y el borde supraorbitario. La topográfica resalta sus relaciones, como el frontal con senos paranasales, órbitas y huesos parietales. La descriptiva es más útil en docencia y estudio básico. La topográfica en clínica, cirugía y diagnóstico. En resumen, descriptiva es igual a forma y topográfica es igual a relaciones. Y en odontología la diferencia es muy clara. La descriptiva nos sirve para estudiar cada hueso del cráneo o cada músculo de la masticación, mientras que la topográfica es esencial en cirugía oral y maxilofacial, ya que nos interesa la relación entre el nervio dentario inferior y el conducto mandibular o entre el seno maxilar y las raíces de los molares. Así, ambas ramas se complementan. Una nos da el detalle de cada estructura y la otra la visión clínica de sus relaciones. Antes de estudiar estructuras y regiones, necesitamos un lenguaje común. Por eso hablaremos de planimetría y posición anatómica, que nos sirven como punto de referencia universal. Cuando hablamos de anatomía, lo primero es tener un punto de referencia universal, llamado posición anatómica. El cuerpo se encuentra de pie, erguido, con la cabeza y la mirada al frente. Los brazos descansan a los lados, pero con las palmas hacia adelante. Los pies están juntos y paralelos. Esta posición es la base para poder describir cualquier estructura, ya que evita confusiones y nos permite usar términos como anterior, posterior, superior o inferior de manera más precisa. Ahora pasemos a la planimetría. La planimetría consiste en trazar planos imaginarios sobre el cuerpo en esta posición anatómica. Estos planos dividen el cuerpo en distintas secciones, lo que facilita el estudio de la forma y la ubicación de órganos y estructuras. Existen varios tipos. Primero, los planos verticales. El plano sagital medio divide el cuerpo en dos mitades iguales, derecha e izquierda, tal como vemos en la imagen. Los planos parasagitales, que son paralelos al anterior, pero dividen el cuerpo en partes desiguales. Y el plano frontal o coronal, que lo divide en una parte anterior o ventral y una parte posterior o dorsal. Luego tenemos el plano horizontal o transversal, también llamado axial, que separa el cuerpo en una porción superior o cefálica y una porción inferior o caudal. Este plano es muy utilizado en imágenes diagnósticas como la tomografía o la resonancia magnética. Ahora que ya entendemos la posición anatómica y los planos, es momento de introducirnos en la terminología anatómica. Estos términos son la base para describir con precisión la localización, la relación y el movimiento de las estructuras del cuerpo. Cuando hablamos de posición usamos palabras clave. Anterior o ventral, que significa hacia adelante. Por ejemplo, los incisivos son anteriores a los molares. Posterior o dorsal es hacia atrás. La lengua, por ejemplo, es posterior a los incisivos. Superior o cefálico quiere decir hacia arriba. El cráneo es superior al tórax. Inferior o caudal es hacia abajo. El estómago se encuentra inferior al diafragma. Medial significa más cerca de la línea media del cuerpo. Por ejemplo, el corazón es medial a los pulmones. Lateral, al contrario, se aleja de esa línea media. Las orejas son laterales a los ojos.
Proximal indica que algo está más cerca del tronco o del punto de origen. El hombro es proximal al codo. Distal significa más lejos del tronco. Los dedos son distales al codo. Homolateral o ipsilateral quiere decir en el mismo lado. El ojo derecho y la oreja derecha son homolaterales. Contralateral, en cambio, es en lados opuestos. El pulmón derecho es contralateral al izquierdo. También usamos interior y exterior para referirnos a cavidades. La mucosa oral está en el interior de la cavidad bucal, mientras que la piel es exterior a los músculos. Finalmente, superficial y profundo. Los ganglios linfáticos cervicales son superficiales, mientras que la vena cava es profunda respecto a los músculos abdominales. En cuanto a los movimientos, también existen términos universales. Elevación es mover hacia arriba, como encoger los hombros. Descenso o depresión, hacia abajo, como abrir la boca bajando la mandíbula. Aducción, acercar un segmento al plano medio, por ejemplo, cerrar los brazos al tórax. Abducción, lo contrario, alejarse del plano medio, como abrir los brazos en cruz. Flexión, disminuir el ángulo entre dos segmentos, como doblar el codo. Extensión, aumentar ese ángulo, como enderezar la pierna. Protrusión al adelantar la mandíbula y retrusión al llevarla hacia atrás. También la deducción mandibular, que corresponde al movimiento de cierre al morder. Y la circunducción, que combina varios movimientos en círculo, como cuando giramos los brazos. A continuación, vamos a revisar la terminología anatómica ósea. Para estudiar los huesos, es importante conocer cómo se nombran sus distintas formas y estructuras. Estas se clasifican en tres grandes grupos: aberturas o pasajes, relieves o salientes y depresiones o uniones. Empecemos con las aberturas o pasajes. Aquí encontramos estructuras que permiten el paso de nervios y vasos, como los agujeros o forámenes. Por ejemplo, el agujero mentoniano, visible en la mandíbula, permite el paso del nervio mentoniano. También hay canales que son conductos más largos con entrada y salida, por ejemplo el canal mandibular, y los conductos propiamente dichos, que son más cortos y tubulares. En otros casos, la abertura puede ser más amplia, llamada hiato. Por último, está la escotadura, que es como una muesca en el borde de un hueso. Ahora pasemos a los relieves o salientes, que son las proyecciones óseas. Entre ellos encontramos las apófisis, que son prominencias marcadas. Por ejemplo, aquí podemos ver la apófisis coronoides claramente proyectada en el maxilar inferior. Los cóndilos, redondeados y articulares, como el cóndilo mandibular. Las eminencias, que son relieves menos prominentes, como la eminencia frontal. Las protuberancias, más rugosas o irregulares, como la protuberancia occipital externa. Y finalmente, los tubérculos, pequeñas elevaciones que sirven de inserción muscular, como los tubérculos genianos de la mandíbula. Finalmente, tenemos las depresiones y uniones. Las fosas, que son cavidades más amplias, como la fosa mandibular en el hueso temporal, donde se articula el cóndilo de la mandíbula. Y las suturas, que son las líneas de unión entre los huesos del cráneo, como la sutura coronal que une al frontal con los parietales. En resumen, los pasajes permiten el tránsito de estructuras. Los relieves corresponden a proyecciones óseas, y las depresiones y uniones marcan cavidades o puntos de contacto entre huesos.
Después de conocer la terminología anatómica ósea, es momento de ubicar esas estructuras dentro del conjunto mayor, el sistema esquelético humano. Este sistema se organiza en dos grandes porciones, el esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Comencemos con el esqueleto axial. Este constituye el eje central del cuerpo. Su función principal es brindar sostén, proteger los órganos vitales y servir como base de inserción para los músculos. Incluye 4 regiones: el cráneo, el hueso hioides, la columna vertebral y el tórax. El cráneo está formado por 22 huesos, divididos en 2 grupos: el neurocráneo, que protege al encéfalo, y el viscerocráneo, que conforma la cara. Luego encontramos al hueso hioides, un hueso único porque no se articula con ningún otro. La columna vertebral, con sus 26 piezas en el adulto, distribuidas en regiones cervical, torácica, lumbar, sacra y coxígea. Y finalmente el tórax, compuesto por el esternón y las costillas. Ahora pasemos al esqueleto apendicular. Este conforma los miembros superiores e inferiores y sus conexiones al tronco. Su función es permitir la locomoción y la manipulación del entorno. Se divide en 4 regiones: la cintura escapular, el miembro superior, la cintura pélvica y el miembro inferior. La cintura escapular está formada por la clavícula y la escápula. El miembro superior incluye huesos largos como el húmero, radio y cúbito, además de los huesos del carpo, metacarpos y falanges. La cintura pélvica se compone de los 2 huesos coxales, cada uno formado por el ilión, el isquión y el pubis. Y el miembro inferior con huesos como el fémur, la tibia, el peroné, la rótula, junto con los tarsos, metatarsos y falanges. Ya que hemos visto cómo se organiza el sistema esquelético en axial y apendicular, ahora vamos a detenernos en los huesos que conforman cada una de estas regiones. Empecemos con el esqueleto axial. En primer lugar, encontramos al cráneo, formado por 22 huesos. Este se divide en 2 partes: el neurocráneo, con 8 huesos que protegen nuestro encéfalo, y el viscerocráneo, con 14 huesos que conforman la estructura de la cara. Un detalle especial aquí es el hueso hioides. Es único porque no se articula con ningún otro hueso, y aún así juega un papel clave en el habla y la deglución. Siguiendo hacia abajo, tenemos la columna vertebral, con 26 huesos en el adulto. Está organizada en 7 vértebras cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, además del sacro y el coxis, formados por la fusión de vértebras. Y completando el esqueleto axial está el tórax, constituido por el esternón y las 24 costillas que protegen el corazón y los pulmones. Ahora pasemos al esqueleto apendicular. La cintura escapular está formada por 2 clavículas y 2 escápulas, que conectan los miembros superiores al tronco. Cada miembro superior cuenta con 30 huesos, un húmero, un radio, un cúbito, los carpos de la muñeca y los metacarpos de la mano y las falanges de los dedos. En la parte inferior, la cintura pélvica está compuesta por 2 huesos coxales, cada uno formado por ilión, isquión y pubis. Finalmente, cada miembro inferior también tiene 30 huesos: el fémur, la rótula, la tibia, el peroné, los huesos del tarso, los metatarsos y las falanges. En total, el cuerpo humano adulto está formado por 206 huesos, un número que puede parecer rígido, pero en realidad nos da soporte, movimiento y protección, siendo la base de toda nuestra estructura. Ya que entendimos cómo se organiza nuestro sistema esquelético, ahora vamos a detenernos en su unidad fundamental, el hueso. Un hueso no es solo algo rígido y duro, es un órgano vivo, dinámico y vascularizado. Su función va mucho más allá de sostenernos. Nos da forma y soporte, protege órganos vitales como el cráneo protege al encéfalo o la caja torácica al corazón y los pulmones. Nos permite movernos,
al funcionar como palancas junto con músculos y articulaciones. Almacena minerales como el calcio y el fósforo. Y además participa en la formación de células sanguíneas en la médula ósea. En resumen, el hueso es una estructura maravillosa que cumple funciones mecánicas de protección, metabólicas y hematopoyéticas. Podemos clasificarlos según su forma y función. Los huesos largos son más largos que anchos, con diáfisis y epífisis. Ejemplos: el fémur, húmero, tibia, radio y cúbito. Actúan como palancas facilitando el movimiento. Huesos cortos, casi iguales en sus dimensiones, con forma cúbica. Los encontramos en el carpo y en el tarso. Su función es dar estabilidad y soporte, permitiendo solo pequeños movimientos. Huesos planos. Estos son delgados, más anchos que gruesos, como el esternón, las costillas o el parietal del cráneo. Protegen órganos y sirven de superficie de inserción muscular. Huesos irregulares. No encajan en los grupos anteriores, como las vértebras, el esfenoide o el hueso coxal. Están relacionados con protección y movimientos complejos. Dentro del hueso distinguimos dos tipos de tejido. El tejido óseo compacto, duro, denso y fuerte. Forma la capa externa de todos los huesos. Está organizado en unidades llamadas osteonas, que contienen vasos y nervios. Su misión: dar resistencia mecánica y proteger la médula ósea. El tejido óseo esponjoso, más ligero, con trabéculas que dejan espacios ocupados por médula ósea roja. Se encuentra en las epífisis de los huesos largos, en los planos y en el interior de las vértebras. Su función: aligerar el peso, alojar médula ósea y absorber impactos. Así, el compacto es la capa dura y de soporte, mientras que el esponjoso es la parte ligera y hematopoyética. En los huesos planos del cráneo aparece una estructura especial, el díploe. Se trata de una capa de hueso esponjoso que queda entre dos láminas de hueso compacto. Lo vemos, por ejemplo, en el hueso parietal, pero también en el frontal, occipital y temporal. Su función es disminuir el peso del cráneo, alojar médula ósea roja y absorber impactos, actuando como un sistema de protección adicional para el encéfalo. En conclusión, los huesos no son simples piezas rígidas. Son órganos vivos que sostienen, protegen, producen y se adaptan constantemente. Y gracias a ellos podemos movernos, crecer y mantenernos en equilibrio. Hemos llegado al final de este primer video sobre generalidades de anatomía. Gracias por acompañarme en este recorrido, espero que lo hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. Si te gustó este contenido, recuerda darle like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte de los próximos temas. Esto es OdontoTeach, un canal pensado para estudiantes, colegas, amantes de la odontología y las ciencias de la salud. Hoy te habló Esther Sosa, odontóloga general. Nos vemos en el próximo video.